Muy buen día para todos. Soy Teresa Pinedo Espina, estudiante de la maestría en Educación de la Fundación Universitaria Iberoamericana. Esta presentación pretende hablar de los aspectos más generales de las perspectivas de género, teniendo en cuenta tres preguntas claves. Primero, ¿cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de las perspectivas de género? 2. ¿Cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos con la construcción de la perspectiva de género? 3. ¿Cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género? Para poder describir los aspectos más importantes de la perspectiva de género, es necesario conocer la diferencia entre sexo y género. Sexo se refiere a todas las diferencias a nivel biológico que nos van a diferenciar en hombres y mujeres, mientras que género determina lo que se espera y se valora en una mujer o un hombre en su entorno o un contexto determinado. El sexo va ligado al ser hombre o mujer, mientras que el género se refiere a lo femenino o a lo masculino en un individuo. Para contestar a la primera pregunta clave, ¿cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género? Se debe tener en cuenta que el concepto de género debe abordarse desde el contexto dinámico, el desarrollo histórico y desde los términos de cultura, naturaleza y sociedad. Iniciaremos la exploración desde el desarrollo histórico del concepto de género. En esta línea de tiempo podemos identificar el avance histórico del concepto de género. En 1968, el profesor investigador norteamericano Robert Stoller utilizó por primera vez el concepto de género. En su libro Sexo y Género, en la década de los 70 surge el concepto de género. En 1972, Anne Oakley popularizó el término con su libro Sexo, Género y Sociedad. En 1974 se firmó en Argelia, país del continente africano, una declaración de un acuerdo internacional para corregir las desigualdades existentes entre hombres y mujeres. En 1975 se dio la primera Conferencia Internacional de la Mujer realizada en México, donde se habló de la discriminación, la salud y el desarrollo económico. En 1986, Joan Scott publicó El género, una categoría útil para el análisis histórico. Este autor teorizó el concepto de género, haciendo de él una categoría de análisis histórico más que una moda académica o editorial. En 1995, Cecilia y Ana Amorós realizaron el primer discurso filosófico antipatriarcal, donde se establece una discusión sobre la igualdad entre las personas. En 1999, el feminismo es definido como la oposición moral a la dominación masculina. En el 2004, Body traza un camino hacia la igualdad real entre los géneros. En 2007, Musembi y Jenkins utilizan el concepto de justicia del género para referirse a la búsqueda de la autonomía. Con los aportes anteriormente descritos, podemos afirmar que el abordaje de la perspectiva del género no es reciente, es un concepto que se viene trabajando desde la antigüedad y que solo hasta 1970 se inició con el concepto de género como lo que espera y se valora en una mujer o un hombre en su entorno o un contexto determinado. A partir de este concepto se dio espacio a la igualdad de género, al fortalecimiento de los derechos de la mujer y a los movimientos feministas que piden la igualdad de los derechos en toda la humanidad.
Con respecto a la relación de la historia de las mujeres y los derechos humanos con la construcción de la perspectiva de género, se puede concluir que a medida de que se presentan las intervenciones o reflexiones respecto a la igualdad de género, la legislación en los diferentes países favorecen a la igualdad de derechos para hombres y mujeres, estimulando la participación feminista en los cargos públicos, políticos y valorando los aportes de la mujer en lo personal, laboral y académico. Para analizar la educación en la perspectiva de género, es importante visualizar el papel de la escuela, del hombre y de la mujer en la educación. En la Edad Media, la mujer noble tenía algunos privilegios. Estos eran cuidado y educación de sus hijos, organización de los empleados de la casa, administración y economía del hogar. Ocupaban un lugar importante en la ausencia del esposo porque éste viajaba mucho por cruzadas y guerras. Con todos estos argumentos podemos observar que históricamente la mujer se ha ocupado en el acompañamiento de sus hijos en la educación. Pero en la actualidad, la mujer hace parte del proceso activo de enseñanza debido a que en primera infancia la mayoría de los dos, la mayoría de docentes son mujeres. Esta condición generalizada en las instituciones educativas del país tienen que ver con que el niño, al iniciar su escolaridad, se siente más confiado con la compañía de una mujer, ya que ellos vienen de compartir en su casa casi todo el tiempo con sus madres. Pero si nos detenemos al observar los docentes encargados de la educación básica primaria, en un 80% son mujeres. En la educación básica, media vocacional y universitaria, los docentes encargados de asistir a los estudiantes en gran parte son mujeres, demostrando que se está rompiendo el paradigma que viene desde la Edad Media en que las mujeres eran asignadas a trabajos y labores del hogar. Pero en la actualidad, la mujer, además de cumplir con sus tareas profesionales y laborales, también tienen que cumplir con las tareas de la casa, entre ellas la atención y acompañamiento de los hijos en su proceso académico y de enseñanza-aprendizaje, así como orientar y asistir a sus hijos en el proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar y reforzar lo trabajado en la escuela. Como conclusión, el encuentro de la educación y la perspectiva de género se desarrolla desde el seno de la familia, en el momento en que la mujer, en su labor de madre, empieza a orientar a su bebé a realizar algunas tareas básicas y luego acompaña al niño en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que se realiza en la escuela y que los docentes realizan su labor de la institución, mientras que padre y madre acompañan el proceso en la casa. Las referencias bibliográficas en las que se basó este trabajo son las que se muestran en esta diapositiva. Muchas gracias.